Muy buenas noches, hoy es 4 de junio, yo soy Memo Flores y arrancamos noticias a tiempo con la información más relevante para que tú te acuestes bien informada y bien informado. Y nuevamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que desde el pasado 20 de enero nos tiene con la pata en el pescuezo, literalmente, a la economía mexicana particularmente y a los migrantes mexicanos, da una nueva información. El gobierno de Estados Unidos decidió duplicar, porque se le antojó, los aranceles al acero y al aluminio, importado de todo el mundo excepto del Reino Unido. El presidente Donald Trump firmó el día de ayer una nueva orden ejecutiva, mediante la cual aumenta este impuesto al acero y al aluminio, pasando del 25 al 50%. Esta medida entrará en vigor desde el miércoles 4 de junio, desde el día de hoy, y fue justificada por el mandatario como necesaria para proteger la seguridad nacional. Por su parte, aquí en México, desde Palacio Nacional, la científica, la doctora, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, calificó la decisión estadounidense como injusta. Argumentó que la medida carece de una justificación legal y hasta comercial, todo dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que es totalmente contraria esta medida de estos nuevos aranceles a la realidad comercial que se vive entre estos tres países. En el caso de México, primero, es injusta, número uno, porque, como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio. Entonces, formalmente se pone un arancel cuando hay un déficit, se dice. O sea, déficit quiere decir que para Estados Unidos, que México exportara más de lo que está importando. En nuestro caso importamos más acero. Entonces es injusto. Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial. Se está viendo por razones de seguridad. Pero bueno, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que México tomará medidas para proteger el acuerdo de libre comercio con el gobierno estadounidense para eliminar estos aranceles al acero y al aluminio. La presidenta subrayó que el encarecimiento de estos materiales afectará a la industria y a los consumidores finales estadounidenses, debido a que, como en el caso de las autopartes, paquetes de acero y aluminio cruzan la frontera de varias veces antes de llegar al producto final mediante la forma de un automóvil. Claudia Sheinbaum anunció que este miércoles se reunirán con integrantes de las cámaras de acero y aluminio mexicana. Además, el próximo 6 de junio, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, mantendrá una nueva reunión con el secretario de Comercio de Estados Unidos y otros funcionarios de aquel país con el objetivo de avanzar en un acuerdo para tratar de revertir esta medida, así como muchas otras impuestas por el gobierno de Donald Trump que están afectando gravemente a la economía mexicana, desde el impuesto a las remesas hasta la infinidad de aranceles que está poniendo el gobierno de Donald Trump. Y hablando de la reforma al Poder Judicial que acaba de pasar esta elección el pasado domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum ya se confirmó, se alineó con el INE. Durante su conferencia matutina respaldó el criterio adoptado por el Instituto Nacional Electoral para definir que quien encabezará la Suprema Corte de Justicia de la Nación será quien haya obtenido el mayor número de votos en la pasada elección, que bajo ese criterio el próximo presidente del máximo tribunal judicial de este país será Hugo Aguilar, abogado indígena mixteco originario de Oaxaca, que obtuvo más de 6 millones de votos. Sí, yo dije que había la posibilidad, de acuerdo como estaba la Constitución, que pudiera ser mujer, pero el mismo día de ayer dije, esto le toca determinando al Instituto Nacional Electoral. Y el instituto pues lo que define es que no, que es el que tenga mayor número de votos, y nunca planteamos algo distinto. Hay diferentes reporteros en la mañanera que quisieron amarrar navajas entre la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ya lo dijo claramente la presidenta.
Se respaldará lo que marque la reforma al Poder Judicial, lo que marque la ley y lo que bien mencionó la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que aclaró que la persona que presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación será aquella que haya obtenido el mayor número de votos en la campaña, en las candidaturas, en la contienda, para nombrar a los próximos ministros y ministros de la Suprema Corte. Y el más información del Instituto Nacional Electoral. Esperábamos que el día de hoy se difundiera el comunicado oficial del cómputo final de la elección para renovar a todos los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el conteo distrital ya alcanza el 99.7%, el Consejo General canceló la sesión virtual prevista para el día de hoy. La consejera presidenta Guadalupe Tadei explicó que el proceso sigue en curso y que los resultados se darán a conocer una vez que se hayan computado la totalidad de las actas electorales. Pues no podemos presentar lista de ganadores ahorita, justo por lo que les informaba. El proceso consiste en que se terminan los cómputos distritales, viene el cómputo estatal y todavía llega aquí al Consejo General a hacer el cómputo nacional. Es decir, hay fases que debemos de ir cumpliendo y en este momento nada es todavía definitivo, aun cuando las voces públicas y los expertos en la materia establecen que ya hay tendencia y este tipo de situaciones. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde estar informando puntualmente el avance de los. Pero bueno, como ya lo comenté hace algunos momentos, es sin lugar a dudas Hugo Aguilar Ortiz quien encabeza la votación con más de 6 millones de sufragios, seguido por Lenia Batres y Yasmín Esquivel. Según la reforma judicial, será él, Aguilar, quien presidirá la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del septiembre de este año por un periodo de 2 años seguido en una constante rotación por el siguiente aspirante que más votos haya obtenido por 2 años más y 2 años más y así continua y paulatinamente. En total se emitieron más de 88 millones de votos válidos y la participación ciudadana para la elección de ministros y ministras fue superior al 12.50%. Sobre este tema, en la Cámara de Senadores, en el Congreso de la Unión, el coordinador de los senadores del PAN, el ex candidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya Cortés, acusó a Morena de haber destruido al Poder Judicial. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Anaya calificó como un cochinero la elección de jueces y magistrados y criticó además el uso de acordeones en la casilla, al señalar que la mayoría de los ciudadanos no conocía a los candidatos y que fue el propio gobierno quien les dio la línea sobre por quién tenían que votar. La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. Segundo, ahí están los videos, cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse, bloques completos, fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones. Como dice el refrán popular, la caca flota y ya empezó a flotar. Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No salvaron a la República, se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés, hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo. Palabritas de Ricardo Anaya. Pero bueno, interesante. Presentó también Ricardo Anaya una moción de ilustración donde exhibió la falta de preparación de 2 candidatas recientemente electas como ministras de la Suprema Corte. Según Anaya, Morena perdió la oportunidad de impulsar una transformación real del Poder Judicial y optó por adueñarse de él. Se termina el proceso electoral, un proceso histórico para elegir por primera vez en este país al Poder Judicial de la Federación. Nos tocó vivirlo y estoy con el diputado Antonio Attolini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Memo? Qué gusto. Qué gusto verte en lo que llevo de conocerte, tus terceros estudios, ya.
los más bonitos. Hemos mejorado, ¿no? Han mejorado mucho en términos de su escenografía, porque la calidad y el contenido siempre ha sido muy bueno. Yo sigo siendo igual de maleta. Así es. No, tú eres muy bueno. Sí. Y te agradezco la invitación para platicar de un tema. Es que eres una voz autorizada. Te agradezco sobre lo de la autorizada, porque sí soy una voz, sí soy medio gritón, pero te agradezco porque si hay un tema que me apasionó vivir, como dices, en estos tiempos estelares fue este proceso electoral. Y luego como andamos medio bajos en monetización, dije, ¿a quién le hablo para que nos ganche? Vine aquí a subirle el rating, así que parte y recomparta este video para que más personas, si su tía panista conservadora sigue enojada porque estamos por instalar la dictadura comunista come niños que arrasa con los buenos valores, mándele este video y dígale, aquí está Antonio Tolini hablando de por qué al revés. Esto es más democrático que nunca lo que estamos viviendo aquí en México. Va. Oye, Antonio, yo... Te salió lo chilango. Va. Es que ya vamos a ponernos... Va. ¿Sabes qué? A ver, era necesaria una reforma al Poder Judicial. Sí. Y quitar a estas vacas sagradas de la Suprema Corte vestidas como payasitos con esas... eso no vamos a discutirlo, ¿verdad? Excelente. Primer punto de encuentro. Hay otros inútiles que sí lo defienden, esas vacas sagradas. Correcto, ¿sí? De acuerdo. Pero esta medicina, ¿fue la correcta? Es que, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando que el Poder Judicial requiere una simplificación en la forma en la que se presentan las sentencias, una accesibilidad que le permita a cualquier persona, indistinto de dónde nace, su código postal o el material de la cuna que lo cría, para que puedan tener justicia pronta y expedita. Estamos evaluando la dilación en los procesos, principios como la prisión preventiva oficiosa, un chorro de cosas que existen en el ecosistema tan podrido de la justicia en México. Poner a elección a jueces, magistrados y ministros de ninguna manera resuelve inmediata y concretamente estos problemas. Pero ¿por qué es todavía más importante hacerlo pensando en que no estamos atendiendo nada más un síntoma, sino una gran causa estructural de la enfermedad? ¿Y cómo se llama esa enfermedad? Falta de legitimidad. ¿A quién responde la dictadura de la toga? ¿A quién responde los jueces, magistrados y ministros cuando en algún momento deciden en el fuero interno de sus reflexiones si aplican un principio u otro? Si fundan y motivan, porque eso es además el dispositivo legal que todo impartidor de justicia tiene. Cuando fundan y motivan una sentencia, fundan y motivan una resolución, ¿a quién le responden? Lo que hicimos fue poner una nueva base de legitimidad. Los jueces, los magistrados y los ministros se deben al pueblo y deben responder al pueblo sobre cómo deciden impartir justicia. ¿Qué significa eso? Bueno, ya cada quien tendrá que ver de qué manera lo justifica. ¿Tú sí crees que fue buena la medicina para cáncer que era la impunidad y la corrupción? Yo creo que es lo primero que tienes que hacer. Digamos, no había manera alguna de poder presentar una reforma al Poder Judicial que, si no resolvía su falta de legitimidad, tuviera resultados de buen puerto. Y yo creo que esto es lo que la cura. La falta de legitimidad se cura sometiendo a escrutinio popular y sometiendo a la voluntad popular la elección de jueces, magistrados y ministros. Y puedo además justificar por qué esto no es un concurso de popularidad en donde los jueces, magistrados y ministros van a tener entonces que atender sus resoluciones a una porra de aplaudidores que entonces digan, sí estoy de acuerdo con algo, voy a resolverlo así, o no estoy de acuerdo con algo y voy a resolverlo así. Es una decisión, es una conversación que podemos tener, pero primero y fundamentalmente se resuelve el problema de a quién le responde el Poder Judicial. ¿Por qué el Ejecutivo? Y no le van a responder, siendo sinceros, al Poder Ejecutivo. No, es que también otra. Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Jal, María Estela Ríos González, Irene Herrería Guerra, Hugo Aguilar Ortiz, Giovanni, Irvin Espinosa y Aristides Rodríguez Guerrero. Yo creo que los 9 son de la cuarta transformación, ¿no? Como el 85% de la población. Sí, a ver, en ese tema estoy de acuerdo contigo y lo discuto mucho con la gente del PRI y del PAN que dicen, ¿por qué nombraron a puros de la 4T? Pues, ¿qué quieren que nombraran? Porque el pueblo, sí, eso sí, que ha asumido los principios de la transformación, ve en estos candidatos y candidatas gente que los defiende. Pero tú sinceramente ves que estos 9 personajes, yo no critico que sean
parte del movimiento de la 4T. Eso es cero criticable. Pero ¿no crees que estos 9 personajes estén sometidos al poder del Poder Ejecutivo? De ninguna manera, porque además hay una cosa que es el bloque de constitucionalidad. En México nosotros tenemos una forma de estructurar nuestro ordenamiento jurídico que al vincularse con los tratados internacionales a partir de la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional, hace que entonces tengamos un bloque de constitucionalidad fuerte, lo que establece ahora sí que en clave de buen cristiano, que hay ciertos principios sobre los cuales en la defensa de los derechos un juez, magistrado o ministro no puede dar marcha atrás. ¿Qué diferencia ves de este poderío que trae Morena en la actualidad? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, congresos locales. Tienen la mayoría de los congresos locales, ¿no? Sí. Gobernaturas tienen 25 de 32. Así es. ¿Qué diferencia ves de este Morena al PRI de Adolfo Ruiz Cortines? Excelente tu pregunta. Sí. Me fui al de Ruiz Cortines, ¿eh? Excelente tu pregunta. Porque se supone que no era un mal PRI. Que esta mayoría política se construyó desde abajo y con la gente y no tutelada desde las estructuras corporativas del poder. No son las centrales obreras, campesinas o populares, no son los manejos corporativos de los gobernadores impuestos desde Palacio, no es la amalgama del dinero, sino son miles y millones de hombres, miles de comités y un esfuerzo titánico, abrumador de gente que asiste a una urna, vota y de ahí se transforman decisiones políticas. Déjame te doy un ejemplo. Yo tenía un acordeón, pues porque era una elección complicada, era una elección difícil, y yo tenía un acordeón donde tenía, después de mi reflexión política, ciertos nombres en donde pues aparecen estas personas como resultados finales. ¿Al trabajo real de Morena o a lo que ha dejado de hacer la oposición? Porque en este proceso la oposición tomó el papel más sencillo. No hago nada. La hueva. En vez de defender ciertos jueces, vamos a importar un magistrado. Yo creo que ambos. Porque yo creo que tuvimos en el mal llamado periodo de la transición, los gobiernos del PRI y del PAN, alternativas entre Guatemala y Guatepeor. Aquí tenemos una opción, una verdadera opción de cambio, de transformación, de modificación de las estructuras reales de poder, como la cuarta transformación, donde te ofrezco un proyecto. Aquí tengo una idea de país, un plan para llegar a ello, responsables encargados para hacerlo y además un modelo que está permanentemente poniendo a consideración de este mismo pueblo lo que estoy haciendo para saber si les gusta o no les gusta. Las mañaneras, las elecciones, por eso somos un movimiento social. ¿Sabes quién no participó en la oposición? Por floja. Por no querer capacitar a su gente. Floja, por no decirles porque vamos Jorge a apoyar. Romero quiere hacer políticas de la Benito Juárez. Sí, y porque Rubén Moreira quiere hacer política desde Saltillo. No, qué chingados, aquí no lo quieren. Bueno, porque Margarita Zavala solamente quiere hacer política en los desayunos de Alasraqui. Sí, no quieren sentada trabajar. echándose su jugo, su plato de frutas y diciendo, qué terrible está el país. Nunca habíamos estado y peor. Se quejan de lo que por Dios, esto es de ir con la gente a hablar a ras de tierra y decirle, los invito a formar parte de esta fiesta. Y también mucha gente que no fue a votar por floja. Floja, sí. Pero yo creo... Así como los de Jóvenes Construyendo el Futuro y los becarios de las becas del gobierno tienen derecho a echarse sus chelas. A echarse una chela. Y lo sostengo. Dejen de estar chingando a los chavos y agarran su beca y se la gastan en cerveza. Lo dije aquí y lo vuelvo a decir. Dejen de estar chingando. Sí. Y ahora, también les recuerdo que en 2027... está la otra parte del proceso extraordinario, porque esta reforma... Fue la mitad apenas, compares. Esta reforma, no medite nada. No, para la otra. Producción, no medite nada. Y que si digo chingando, que diga chingando. No, lo tenemos que hacer viral. Bueno, entonces... Laura, en 2027 está la otra parte. Porque el proceso electoral extraordinario para la renovación del Poder Judicial a partir de la reforma de 2024 lleva a que en el 25 y en el 27, donde ahí hay 16 gubernaturas y la Cámara Federal y las alcaldías, ahí quiero ver. Esa va a ser la madre de todas las batallas. Esa va a ser la madre de todas las batallas. A ver si ahí sí se pone a jalar la oposición. Y vas a ver cómo ahí va a haber un chorro de votos también. Oye, ya para terminar, diputado, hablando de oposición, no sé si viste este dato.
en otros estados con mayor población, Sí. mucho mayor población Sí. que Coahuila, no se obtuvo, y gobernados por Morena, no salió la gente a votar. Porque no hay una olla de presión como en Coahuila. Cuando tú logras conquistar una serie de derechos que antes se veían como privilegios a la distancia, te lo pongo en términos, por ejemplo, de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene 25 años con un programa de pensión de adultos mayores, porque desde que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno en el año 2000 y hasta ahora los adultos mayores de la Ciudad de México reciben una pensión. 25 años después, eso ya no se ve como una gran conquista, sino como algo dado, algo que está en la lógica más común y natural. Ya no se ve con la novedad que se ve fuera de otra realidad. En Coahuila no hemos tenido un gobierno de alternancia en la historia, nunca, jamás. 2029, el último día del gobierno de Manolo Jiménez, se va a convertir este estado en el estado en donde hay un mal que sí dura 100 años, que se llama PRI. ¿Por qué en este proceso histórico Coahuila tiene la mayor cantidad de votación? Porque es el pueblo que más ha sufrido los designios de un gobierno conservador, opresivo, autoritario, vertical. No, y no defiendo al gobierno. Pero esa es la singularidad. Las encuestas no dicen eso. ¿Cómo? Las encuestas de calidad gubernamental, de confianza. No, pero a ver, la gente está contenta. Sí. Pero la apertura de romper el modelo autoritario, vertical, conservador, que por primera vez en 200 años le permitió al pueblo de México elegir a su poder judicial, ¿dónde tuvo mayor ánimo? ¿Dónde tuvo mayor fuerza? ¿Dónde dijo la gente, es aquí y es ahora? En Coahuila hay un chorro en otros lugares del país, incluso más grande, más aceitada, más poderosa. ¿Y por qué no salieron a votar y aquí sí? ¿Y por qué no salieron a votar y aquí sí? Es que no. Oye, el gobernador de Coahuila, que es del PRI. A ver, Chihuahua es gobernada por el PAN y no es ninguna mensa. Y Guanajuato es gobernado por el PAN, y Jalisco es gobernado por el Movimiento Ciudadano, y Nuevo León es gobernado por el Movimiento Ciudadano. Dices, a ver, pues esos también tendrán su estructura y también tendrán sus equipos. ¿Por qué no tienen tampoco un resultado así de distinguido? Porque hay una distinción que sí Coahuila tiene, que no tiene ningún otro. Es el estado más oprimido por un gobierno cerrado, vertical, autoritario, cuya olla de presión está reventando. Y la gente de Coahuila está viendo el programa y dice, no. Ahí están los números. 25% de la población que salió a votar vio las 6 boletas para la elección federal y dijo, aquí hay una oportunidad para tomar una decisión. Y cuando vio las 4 del Poder Judicial local, donde había planillas en donde el 75% de los nombres se repetían, había gente que aparecía en las 3. Dijeron, esto es una simulación, esto es una farsa, pero no es por la falta de votos y no es por la falta de legitimidad, es por la manera en la que lo armó el PRI y el PAN. Aquí hay un secreto a voces que ni el diputado lo va a decir ni yo. ¿Qué? Pero bueno. A ver, vámonos se ya. metieron. Que tengo que dar noticias, hay mucha información que dar. Más temprano que tarde. Vas a venir más seguido, llegará la transformación a Coahuila. Y este es el primer mensaje, que lo entienda quien lo quiera entender. Coahuila va a ser liberado del modelo de gobierno opresor, vertical y autoritario, que va a cumplir 100 años, pero no 106. Me voy. Bye, diputado. Que le vaya muy bien. Cuídate. Felicidades a todo el equipo de A Tiempo y sobre todo al pueblo de Coahuila, el más politizado del país. Vámonos hasta Baja California. Carlos Torres, esposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, presentó su renuncia a 2 cargos públicos, uno en el Ejecutivo Estatal y otro en el Ayuntamiento de Tijuana. Carlos Torres era coordinador de proyectos especiales en ambos niveles de gobierno. En un mensaje publicado en redes sociales dijo que hará una pausa en su participación pública y social y que se enfocará en su familia y en otros proyectos. Qué casualidad, ¿no? La renuncia ocurre poco después de que se diera a conocer que el gobierno de Estados Unidos le quitara su visa, no solamente a él, sino también a su esposa, la gobernadora Marina del Pilar. De hecho, el comentario es que a la gobernadora se lo quitan por culpa de él, a raíz de algunos negocios turbios que tiene en el extranjero. Y en información sobre las manifestaciones que desde el pasado 15 de mayo, Día del Maestro, se tienen en la Ciudad de México por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo de personas encapuchadas intentó irrumpir en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, allá en la Ciudad de México, donde los maestros del CENTE mantienen un plantón. Los encapuchados llegaron alrededor de la 1 de la tarde, portaban mazos y rompieron las cadenas de la reja principal y buscaban entrar a la fuerza a las oficinas del gobierno federal. Elementos de la Guardia Nacional respondieron con polvo extintor para dispersarlos,
mientras los agresores lanzaban objetos en dirección de la entrada del recinto. Pobres palomitas, quieren que los traten con rosas cuando ellas llegan con mazos y piedras. Pero bueno, en ese momento al interior de la Secretaría de Gobernación se llevaba a cabo una mesa de diálogo entre funcionarios federales y representantes del magisterio disidente. Los propios maestros del CENTE que se encontraban adentro, que se manifiestan pacíficamente, se deslindaron del grupo de encapuchados y pidieron públicamente evitar confrontaciones y actos vandálicos. Y también en más información de la Ciudad de México, al menos 3 museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia cerrarán sus puertas de manera indefinida, sin aviso previo y sin fecha tentativa de reapertura. Los recintos afectados son el Museo de las Intervenciones, el Museo del Carmen y el Museo del Caracol. Todos informaron a través de redes sociales que a partir del 4 de junio permanecerán cerrados por motivos de causa mayor. Usuarios en redes sociales reportaron también el cierre del Museo Nacional de Antropología, justo el mismo día en que se anunció como ganador del premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. A esta lista se suman otros recintos emblemáticos como el Museo del Templo Mayor, el Museo del Castillo de Chapultepec. Estos cierres indefinidos se dan después de que el INAH informara que la Policía Auxiliar de la Ciudad de México dejaría de brindar seguridad a los museos administrados por ellos a partir del 30 de mayo y una empresa privada se asumiría la seguridad de estos recintos. Y vámonos ahora a información internacional que tiene que ver con ciudadanos mexicanos. El gobierno de Colombia confirmó este martes que 11 de los 12 ciudadanos colombianos detenidos en México la semana pasada son exmilitares. Están acusados de participar en la fabricación y colocación de una mina terrestre que provocó la muerte de 8 militares mexicanos en las inmediaciones de Michoacán y Jalisco. Fue el mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien anunció que tras verificar sus identidades, se identificó que estas personas tuvieron relaciones previas con las fuerzas militares de Colombia. Hay 17 capturados en una casa, los encontraron ahí cerca, armados. La mayoría son exoficiales del ejército. ¿Cuántos? 12. Esto todo la prensa colombiana lo tapa, ¿no? Lo tapa, tapen, porque no quieren saber la realidad de Colombia ni anunciarla. 12 exmilitares y hay 3 en ejercicio activo y otros 2 que no sé qué es. Colombia no puede exportar los mercenarios, no enseñamos a los soldados a matar, ni colombianos ni fuera de Colombia. El gobierno de Colombia y Colombia importando mercenarios, así lo dijo el presidente Gustavo Petro, que no era posible hacer eso. Pero bueno, en total fueron, como lo menciona, 17 presuntamente detenidos, presuntamente integrantes del Cártel de los Reyes. Según el ejército mexicano, fueron localizados estas personas en una casa de seguridad que contenía material explosivo, armas de fuego, cartuchos y cargadores. De acuerdo con las autoridades, el Cártel de los Reyes es una organización que surgió hace aproximadamente una década como una incisión de los grupos de autodefensa creados originalmente para combatir a los caballeros templarios. El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales mexicanas. La Cancillería de Colombia aseguró que dará seguimiento consular a los detenidos, pero dejó claro que no interferirá de ninguna manera en el curso de las investigaciones penales para defender a estos presuntos delincuentes. Y en información relacionada con Estados Unidos, fue el Departamento de Seguridad Nacional quien dio a conocer un operativo realizado el domingo en Charleston, en Carolina del Sur. En este operativo fueron detenidos 72 migrantes en situación migratoria irregular, todos dentro de un club nocturno presuntamente administrado por miembros del Cártel de los Zetas. La información fue publicada ayer por la noche, acompañada de un video del operativo, el cual estábamos viendo en pantalla. Pero lo que más llama la atención no son solo las detenciones, sino la canción con la que acompañaron el video.
además de una descripción que dice vamos a llevar al ICE a la fiesta. Todo esto publicado por el propio Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Entre los detenidos había 6 menores de edad quienes ya fueron entregados a los servicios sociales en Estados Unidos. Además, uno de los detenidos fue identificado como Sergio Joel Galo Vaca. Él es de origen hondureño y tiene una notificación roja activa por parte de la Interpol por homicidio. Antes del operativo, el ICE recibió información de que en el club nocturno El Álamo se traficaban armas, drogas y personas. Durante la intervención, los agentes incautaron estupefacientes, dinero en efectivo y armamento. Este club estaba presuntamente vinculado con los Zetas, organización criminal que desde febrero de este año fue designada formalmente como un grupo terrorista por el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos. Y en información sobre el frente de guerra Rusia-Ucrania, el presidente de aquel país, de Rusia particularmente, Vladimir Putin, sostuvo este martes su primera conversación telefónica con el Papa León XIV. Durante el diálogo, el mandatario ruso acusó a Ucrania de escalar el conflicto armado y de realizar ataques deliberados contra infraestructura civil en territorio ruso. De acuerdo con un comunicado emitido por el Kremlin, Putin calificó los ataques recientes como actos subversivos, dirigidos específicamente contra objetivos civiles, y afirmó que es lo que convierte a estos atentados en atentados terroristas. También reiteró que en opinión del gobierno ruso es el régimen de Kiev el que apuesta por una intensificación del conflicto. Pobre Putin, ¿no? Putin aprovechó la llamada con el Papa León XIV para felicitarlo por su elección. Le deseó éxito en su pontificado y le felicitaciones en nombre del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Según el Kremlin, ambas partes coincidieron en seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Rusia y la Santa Sede, con base en valores espirituales y morales compartidos. Parece broma. Además, expresaron su intención de profundizar la cooperación cultural, humanitaria y de defender a los cristianos y a sus santuarios, particularmente en Medio Oriente. Y despedimos el programa del día de hoy con información sobre la selección mexicana de fútbol. Malas noticias. La selección mexicana sufrirá 2 bajas muy importantes rumbo a su participación en la Copa de Oro 2025. Se trata del medio Henry Chucky Lozano y del delantero Henry Martin, quienes quedaron fuera de la convocatoria oficial tras confirmarse que ambos jugadores presentan lesiones musculares. La Federación Mexicana de Fútbol informó este miércoles que los 2 futbolistas se recuperarán con sus respectivos clubes y no estarán disponibles para los amistosos previos ni para el torneo. Además de estas ausencias, la selección tampoco contará con jugadores del Pachuca y Monterrey, ya que ambos clubes participarán en la próxima edición del Mundial de Clubes, que se realizará en las mismas fechas. México jugará en el Grupo A de la Copa de Oro, junto a las poderosísimas selecciones de República Dominicana, Surinam y Costa Rica. Por otra parte, enfrentará en partidos amistosos de preparación a Suiza y a Turquía. En esta edición del torneo de la Copa de Oro forma parte del proceso hacia el Mundial 2026 que México está coorganizando con los Estados Unidos y con Canadá. Y fue toda la información que tenemos el día de hoy. No dejen de seguirnos en las diferentes plataformas de atiempo.tv. El día de mañana, en punto de las 8 de la mañana, a tiempo matutino, y a la 1 de la tarde a tiempo central. Yo soy Memo Flores. Están ustedes bien informados.